Ahora en el siguiente punto vamos a mencionar sobre la situación económica nacional. Guatemala es un país en vías de desarrollo. La economía dentro del país de Guatemala representa un crecimiento aún muy bajo. Los gobiernos guatemaltecos han sido parte de una gran pérdida de fondos monetarios. No obstante, Guatemala posee una diversidad de ingresos por parte del turismo. El gobierno central tiene un promedio de ingresos del PIB durante los últimos años de un 11%. Según el Banco Mundial, en Guatemala, Guatemala ha experimentado estabilidad económica que puede ser atribuida a una combinación de gestión fiscal prudente, políticas para el control de la inflación y un tipo de cambio flotante administrativo. El país ha tenido un desempeño económico sólido en años recientes, con un crecimiento del PIB del 2.8% en el 2017 y un 3.1% en 2018 y 3.6% en 2019. Debido al impacto de la pandemia del COVID-19, se espera que la economía del país se contraiga a un menos 1.8% en 2020 y crezca a un 4.4% en 2021, suponiendo. Guatemala se ha caracterizado por un impacto altamente fuerte por la peor crisis económica en su historia. Muchas empresas en Guatemala han cerrado, por lo que han generado la falta de trabajo. Muchas familias salen a las calles a buscar alimento, no importando lo que tengan que hacer. Guatemala está tomando medidas altamente estrictas que aún afectan más a la economía de las familias. Un problema del Producto Interno Bruto como indicador económico es que se publica con un retraso considerable. Por ejemplo, el Banco de Guatemala reportó el 9 de enero de 2020 los datos del tercer trimestre de 2019, datos que tratan de actividades que ocurrieron hace más de 6 meses. Esto implica que no nos enteramos del impacto económico que está teniendo la cuarentena hasta octubre. Demasiado tarde para tomar buenas decisiones. Mientras tanto, el Vanguard ha rebajado ya 2 veces su estimación de crecimiento económico. Recordemos que a inicio de año estimaba un crecimiento del 3.6%. Una primera revisión puso el crecimiento en el 2.5%. Actualmente el Vanguard cree que la economía solo crecerá un 1% en 2020. El Vanguard no ha dado detalles sobre el crecimiento económico a corto plazo. Para la economía de todos los guatemaltecos, las consecuencias son realmente inevitables. Su vulnerabilidad está relacionada con el grave solidez de sus políticas macroeconómicas, su nivel de apertura hacia el resto del mundo y la eficacia de su sistema de salud pública. En cuanto al déficit fiscal, asumiendo que se toma como base el presupuesto aprobado de 2019 y tomando en cuenta el efecto consolidado de las 3 ampliaciones presupuestarias del déficit fiscal en el 2020, sería del 5.7%, más de 2.5 veces el déficit del año 2019. Asumiendo también una reducción importante en el crecimiento del PIB para este año. Habría que tomar en cuenta que si la recaudación tributaria cae un 10% respecto al 2019, el déficit fiscal podría incluso llegar a un 7.2% del PIB, que equivaldría a 3 veces el déficit del 2019. En cuanto al impacto que tendrían las ampliaciones presupuestarias en el nivel de endeudamiento público, es importante mencionar que tomando en cuenta las 3 ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, la deuda pública total aumentaría en un 13%
al pasar de un saldo de 152 millones de finales de enero 2020 a 171.807.40 hasta abril del 2019. En términos relativos, esto implica que el indicador de deuda pública como proporción del PIB estaría llegando a un 29%, comparando el 25% que teníamos hasta en enero de 2020, aún relativamente lejos del valor crítico definido como límite por los estándares a nivel internacional, que es de 40%. Tomando en cuenta el tema de los desempleos en Guatemala, se estima un porcentaje de 7.5% y 13.5% de desempleo, que en total es 97.500 a 177.000 desempleados.